Hi. Hello, hello. Hola, hola. Good to see you again. Ay, qué gusto volverlos a ver. We have here Dina, Ding. Yes, already Ooh, here, we have the waiting. wolf. Ya están aquí esperando. Ornay, hola. Hola, hola. Bienvenida. Yes, con muchas ganas de seguir co-creando. With a lot of enthusiasm to keep co-creating with them. Yes. And well, today with let me put the banner, with season 3, the one with the 13 cosmic eye pillars. Y el día de hoy con la temporada 3, la de los 13 pilares cósmicos. And just as a review, what was the season 1? Vamos a hacer un resumen. ¿Se acuerdan cuál es la temporada 1? Yes, the one with the 13 eye discs. La de los 13 y discos de conciencia. Number 2. You cannot see my fingers if I put it here. Number 2. La número 2. La de los plasma, los campos plasma de conciencia. The number 2 is the one with the cosmic plasma fields. Now we have number 3, which is the one with the 13 eye disc. Hoy tenemos la temporada 3, la de los 13 discos de conciencia. And we already also experienced season 4, the one with the planetary conscious events. La temporada 4, la de los eventos planetarios. And it has been such a pleasure to share this with you, to kind of put everything in cosmic order, something that began so little and suddenly we have a cosmic Netflix series. Y es un placer compartir con ustedes porque pues algo que empezó algo chiquitito de repente se fue expandiendo y ahora se convirtió como en una serie cósmica de Netflix. And that's why we're sharing with you what is each of the season y por eso compartiéndote qué hay en cada temporada. And it's very interesting that we meet in this Facebook and YouTube lives, and then we have a deeper meeting. And in the deeper meetings, the cosmic team, Elanea Manea, has been sharing a beautiful story, what they're calling the legends of Umiteya. Hi, Matthew. Y dentro de los... aquí nos estamos viendo en Facebook Lives y en YouTube Lives. Y después tenemos el encuentro donde vamos más profundo y ahí el equipo cósmico nos ha estado compartiendo unas historias bellísimas que les llaman las leyendas de Umeteia. Have you been enjoying it as much as I have, Robert? Yes, but I've been distracted today. Matthew just came in. One of our cats. And I'm sitting on his favorite chair right now. Oh, so he's not very happy about it. Right, and he's over at the corner where the chair normally is. It's my meditation chair. And he's figuring out what to do. How to kick me out of here. Dice Robert que sí, pero que ahorita se distrajo un poco porque llegó Matthew, que es uno de nuestros gatitos,
Y lo que pasa es que generalmente se va y se sienta en esa silla que está sentado ahorita Robert, que es su silla de meditación, pero generalmente está Matthew encima. Entonces está viendo la manera de distraerlo para que se mueva del lugar. So he went to his second favorite chair in Ok, ya my office. se fue a la otra silla de su oficina. And but really whoever have been experienced this deep stories, legends of Umeteya, they have been like, I've been very amazed because it's also putting a lot of things, a lot of pieces of the puzzle together in a beautiful story. Para mí es increíble aquellos que han estado siguiendo estas historias porque están poniendo algo, todas las piezas del rompecabezas en uno, en una bella, bella historia que va fluyendo. Right? Are you still there, Robert? Yeah, and I was thinking of the music that came through on last Saturday, because the interesting thing when we do the more the deeper the deeper, profound version on Saturdays is that I play the music live, and the story's being told, and so the music's coming through at the same time as the story, and it synchronizes very well, Yeah. And for those who's watching this video here, it's this is being recorded, the deeper experiences. So it doesn't matter if it's when you're going to watch it Saturday, Sundays, or any time in the week. This is going to be recorded, and whenever you go, you can still have those deep experience. So later on today, we're going to share you some of the links. Y Robert comenta que está diciendo que se está alineando a lo vivido también musicalmente en estas reuniones, y cómo en estas reuniones, que después más a rato les compartimos un link que pueden ir en cualquier momento, el momento que la voz va contando la historia tanto en nuestro idioma o en lenguaje de luz, la música lo va guiando. Yeah, I feel like the music brings all the information together in a nice wave that kinds of reach us, ¿no? Siento que la música lo que hace es que nos trae así como en una ola y nos envuelve y nos hace que nos movamos con ella. Same purpose as music when we write for film. Sí, como cuando se utiliza la música para una película. Yeah, but it's exactly the same, because they are narrating, like the way I feel it when they're narrating, it's like a film. Yeah, it's a film for me. Mm-hmm. Y es exactamente igual, porque la manera que siento que está narrando esta historia es como una película. Yeah. Yeah. It's very precise. And today, we're going to have an experience of the pillars are bringing new information that hasn't been on Earth before, but ready to help us in this process right now of evolution. Los pilares están ayudando a bajar, a descargar información que no había estado antes en el planeta para ayudarnos a este proceso de evolución que estamos viviendo. We have, for right now, we have downloaded 5. We are going towards the number 6. Hasta el momento hemos descargado 5 y próximamente será el número 6. By the way. Yes, Robert. Well, it's interesting about, information being downloaded and what we talk about of remembering the future. Sí, es súper interesante cómo es descargar esa información y lo que estamos llamando un poco recordando el futuro.
Because when you get out into the quantum field, Porque cuando vas al campo cuántico, there's not this big difference of like this long stick in time where the future is here and the past is there. It's no hay ninguna línea de tiempo donde tienes pasado y futuro. As one. And this is todo es uno. It's a bit of a hard concept for the public, for most people to understand, because part of the rules that we decided before we came into this dimension, we were born into this 3D dimension, this level of consciousness, were to have a timeline. Y claro que muchas veces como que, ¿no? La mente como que está así como que, ¿qué onda con esto? Como que no hay presente y futuro, porque parte de nuestra experiencia que estamos teniendo aquí como seres humanos en esta dimensión actual todavía sigue siendo a través de una línea, aunque nos estamos moviendo. So it just takes stepping out of that box into the quantum field to be able to remember the future or be reminded of it as the information comes in. Oh yes, I know that already. Of course, this is what we planned, this sí, y lo que es necesario es salirte de esa caja, ¿no? De lineal para abrirnos a nuestro potencial cuántico, y de ahí entonces te sales y empiezas a recordar y decir, sí, esto ya sabía, es parte del plan. And interesting thing for me as a composer of writing music has, a piece of music has a beginning and an end to it in this 3D world. It's not just a jumble of notes. That's what makes it music. But what I'm bringing in is a non-linear aspect of information and placing it in an order that works in this 3D plane. But a lot of loops. Yeah, of course. Yeah. Él dice que para él también es interesante que viendo, por ejemplo, musicalmente como compositor, también en una conciencia más lineal, la música siempre tiene principio y final, ¿no? Entonces tienes que poner las notas arreglándolos de esa manera. Pero especialmente para este proyecto es cómo va a traer la música que es multidimensional, fuera de tiempo, y traerla aquí para que todavía, ¿no? Es como la podamos sentir y expresar. Pero lo que yo digo, que finalmente para este proyecto han resultado muchos bucles, o sea, muchas músicas, esquemas musicales en repetición. That's why you have your patterns, a lot of patterns in the whole project. But these boucles or repetitions of patterns, they're sort of like reminders. It's like when you use a mantra, when you're meditating. Y lo que están haciendo las repeticiones exactamente es como un recordatorio constante, ¿no? Como son los mantras. And you use the mantra to, our consciousness wants to go back into the 3D world, and then the mantra pulls us. No, our consciousness is focused here now, So the music does that same thing. No, our consciousness is focused on this that we're working on now, or this that we're downloading now, or this, that we need right Y al mismo tiempo eso nos ayuda a permanecer en este campo, en esta integración, en esto que estamos viviendo, ¿no? Porque si no, muchas veces también como un mantra puede ser que si no lo repites, tu conciencia se vuelve a ir a otro lado, y es como si lo estás repitiendo, si hay esta constante movimiento, repetición, entonces te mantienes en esa frecuencia. How about we have an experience? ¿Qué les parece si vamos a tener una experiencia? This is the first message that we have from the Eloheim about when we start doing the whole programs with the first pillar. Este es el mensaje que hemos recibido cuando empezamos a hacer el primer pilar, la primera activación. Do you want to hear it? ¿Quieren escucharlo? Do you want to have this experience with us right now? ¿Quieren tener esta experiencia con nosotros en este momento? Do I hear yes, yes, yes?
Escucho un sí, sí, sí. And as always, I start to prepare it anyways. Y como siempre, lo empiezo a preparar como quiera. Okay, very nice. So let's go and remember more of the future. Entonces vámonos ahí a recordar un poco más del futuro. You're the angelic forces. Siente la fuerza angélica. You're the delicateness of them, but also the power. The powerfully peaceful. Siente la energía muy poderosa, pero en paz. Come to the here now. Llega y aquí a la hora. We call for the presence of the Eloheim. Llamamos a la presencia de los Eloheim. Feel how arrive around you. Siente cómo llegan a tu alrededor. Feel how they nourish you. Siente cómo te nutre. And today we call for the presence of angelic forces arriving on this plane for the first time. Nos abrimos a la presencia de una fuerza angélica que llega en conciencia a este plano por primera vez. We are the consciousness of the Elohim. Somos la conciencia de los Elohim. Can you feel us? Nos puedes sentir. Open your heart. Because with your intention, you can even feel more of us through you. Abre tu corazón. Porque puedes sentir aún más de nosotros con tu intención.
Say yes to more of us. Di que sí, sí a más de nosotros. Feel all the nuances of this frequency of the Elohim within you, merging with us. Siente todas las cualidades, todos los colores de estas cualidades que están dentro de ti y cómo se unen con nosotros, los Elohim. You can imagine like doors to the universe, portals to the multiverse. They are opening right now, and we're coming in a lot more frequencies of the angelic realm never felt before. Feel them. Open them up. Surrender. We are here. Siente como puertas que se abren al universo, portales al multiverso y cómo entran frecuencias angélicas nuevas aquí a este plano. Las puedes sentir. We're a group called Angelic. Somos un grupo angélico llamado Enela. We are an angelic force. We've been working to bring through light language more frequencies of the multiverse to you. Y hemos estado uniendo conciencia para que llegue a través del lenguaje de luz nuevas frecuencias de este multiverso. And we are part of the Eloheim. Y somos parte del Eloheim. And as we said before, we are celebrating. We are celebrating this planetary love that has been waiting for you since all time. Y el día de hoy celebramos este punto planetario que ha estado esperando desde tiempos. That you all know, times you all been there, times you know the potential of what you know. That's why you're here. A los potencial de esto que sucede hoy, que tú has sentido, que has estado desde los tiempos de Lemuria, Atlantis, since the time of Lemuria and Atlantis. And today, all of you as a planet, you made a major quantum leap. Y el día de hoy, como planeta, hacen un salto cuántico. And we want to ask each of you to come in this quantum planetary leap
into the human kindly. Te pedimos el día de hoy que pongas tu intención para que este salto cuántico sea igualmente para la humanidad. Can you feel the new human emerge from you? Sientes a ese nuevo humano emergiendo. Welcome to the Eloheim. Welcome to Enela. Bienvenidas, bienvenidos. Los Elohim y a Enela. Co-creating a new consciousness create. It projects to every single corner of this planet. This cosmic holograph of the new blueprint, the map, the Venusgram. And like a fractal, it projects to every single of you, in your heart, and every single cell in between cells, the projection of this cosmic hologram with new frequencies of the new human. Desde el centro de Gaia se proyecta este holograma cósmico, el Venusgram, a cada rincón del planeta. Y como fractales se repiten y se reflejan, se proyectan en tu corazón y en cada célula de tu cuerpo, en cada espacio
entre cada célula, las frecuencias de una nueva humanidad. And the whole planet projects these new frequencies to the universe. And the universe reflects this back to us. Y desde Gaia, desde todo el planeta, se reflejan estas energías a todo el universo. Y el universo las refleja de regreso hacia nosotros. And through that reflections into the universe, there are some portals opening up to the multiverse. Y en esas reflexiones en el universo se abren portales al multiverso para nutrirnos aún más de estas nuevas frecuencias. We are the Eloheim. You are us. We are you. Somos los Elohim. Tú eres nosotros y nosotros tú. We are one. Somos co-creating a new consciousness creed, Umeteia, co-creando una nueva rejilla de conciencia, Umeteia, and you co-creating with us, the Elohim and en Ela, y tú co-creando con nosotros los Elohim y en Ela. We celebrate you, we honor you. Te celebramos, te honramos. celebrate. The new reality is here. Celebra. La nueva realidad está aquí.
In your own time and space, we come back to the here and now. Y en tu tiempo, regresamos al aquí y a la ahora. Ana, anamaka. Ana, anamaka. Ana, anamaka. Ana, anamaka ise sa saumae. Wow. Wow. It's crazy that we keep on the journey and sometimes we forget about the amazing experience we already had. Es increíble cómo, bueno, pues vamos evolucionando en la travesía y la serie. Y a veces, bueno, pues a mí, por ejemplo, ya se me había olvidado qué bella experiencia había sido esta. This is so profound. Ya es tan profunda. Muchas bendiciones. Gracias. Yes. Sí. Sí. So beautiful. I agree. Robert is speechless. Robert está sin palabras. I'm reading the comments. Translating into English. Just pure unconditional love. And this is exactly what it's about with the pillars, is to bring these new frequencies together with the Elohim, Enela, the dragons, the seraphim, they have joined us. Y es exactamente los pilares, de eso se trata, de bajar nueva información con la ayuda de los Elohim, Enela, Serafín, dragones. And something happens and is, you know, the Elohim have built a lot of things and even they're participating in the building the universe the way we know it. But what they want to do now, what's so special in this point of evolution is we don't want to do it alone. We want you to remember to be an Elohim with us, to remember your Elohim. And with you remember and your full consciousness, create this new reality. So we become those pillars. It's through us that this new frequency can be downloaded. And I think that's fascinating and so beautiful. Para mí lo que se me hace fascinante y bellísimo es los Elohims son constructores, creadores, arquitectos del universo tal como lo conocemos. Y ahora lo que es tan, tan especial que se está dando en este momento es, no lo queremos hacer externamente, sino con ustedes. Nos están invitando a recordar ser Elohim, a ser Elohim, a vibrar en esa frecuencia y a través de esa vibración nosotros nos convertimos en esos pilares donde a través de nosotros con nuestra intención pueda haber esa descarga. We become the catalyst and the pillars. Nosotros nos volvemos los catalizadores y los pilares. So the more we are, the better. The bigger the pillar. Entre más seamos, pues mejor, porque el pilar se hace cada vez más grande. I'm going to take 1 second. I want to show everyone something, okay? Okay, va a ir por algo, porque nos quiere enseñar algo.
So he's going to go and get it. And you see, in this, as far as I remember, Enela came here for the first time. It's been working a lot with me, and it was the first time that say, I want to share my energy here. Si mal no recuerdo, fue en esta activación que Enela por primera vez compartió con nosotros, ¿no? Yo he estado trabajando con ellos, pero fue la primera vez que vino y nos llenó de ese amor, ¿no? I don't know what you felt with Enela, but I felt it's just pure love. It's even hard to describe the beauty of the frequency, of the consciousness. Para mí, no sé ustedes qué sintieron, pero Enela fue así como tan profunda y tan amorosa, ¿no? Que es difícil expresarla en palabras. Do we need it said, every time I experiment meeting with us in here, my soul says, yes, finally. That's a very, so much excitement. Yes. So, what do you have for us? Okay. When I was listening and, we're bringing in the Eloheim and Nella. Yeah, just it's like, the team is getting bigger and bigger. But es como va sintiendo, ¿no? Como van en esta activación, lo que él estaba sintiendo es como empieza a llegar un equipo, llegan Elohim, llegan los Nella y abren los portales y cada vez van llegando más y más. Es como el equipo cósmico cada vez más grande. So this drawing here actually reminds me of the size of the team that I have. Esta es una foto que le recuerda el tamaño de su equipo cósmico. I don't know if you're going to see it properly because it might reflect too much, but can you see? Yeah, we can see it. Okay. Dice, bueno, va a haber un reflejo, pero podemos verlo. Because it's a window. So you can see there, it's like a lot of angels going and growing and growing. Let me take the names away here. Hold on. So you can see it better. Here you go. And you can see Lilly and I there at the top of the hill. Y aparte pueden vernos a nosotros ahí. Dice, están sobre una montaña y empiezan a llegar más y más y más. Yeah, okay. Beautiful. Yeah. Yeah, this is and always... that's how it felt today so much. And even in the picture you have, it's like a spiral, a no-ending spiral. Of course. So it's like it coming more and more and more. And if we open up to that, that's what we keep feeling. Para mí también es como una espiral, ¿no? Y abierto a que no termine. Y eso es lo que siento. Si nos ponemos ahí, puede seguir abriendo y nos invitamos a más. So we can remember more of our Elohim potential, of our cosmic potential. ¿Y para qué? Para seguir nosotros mismos recordando más y más nuestro potencial cósmico, nuestro potencial Elohim. But it's focused on the light. Going towards your light. Ajá, totalmente enfocado a la luz, ¿no? A ir a tu luz. But actually being in your light. Y de hecho, estando en tu luz. Yeah, it's very beautiful. So, you're not alone. Así que no estás solo, no estás sola. I believe that for me, one of the beauty of this project of Umiteya, co-creating a new consciousness grid, is being able to connect with the grids, being able to feel that we're not alone in the galaxy, we're not alone in the universe, we're not alone
the cosmos. We're not alone in the multiverse. We're not alone. Para mí, uno de la profundidad que me ha traído a mí este proyecto de UMTIA, co-creando una nueva rejilla de conciencia, que es a través de estas conexiones, sentir cada vez más, no estoy sola aquí en la Tierra, no estoy sola aquí en la galaxia, no estoy sola en el universo, no estoy sola en el cosmos, no estoy sola en el multiverso. It's such a profound experience. Es una experiencia tan profunda. And I cannot wait to go to the deeper experience so they share with us even more. Yo ya quiero llegar a ese momento que nos den una experiencia más profunda, porque cada vez nos dan más. So if you're interested to even go deeper and experience already season 1, the deeper experience in season 1, 2, and 4, go. There must be a link around here where you can join us. Si estás, algo te late, algo te interesa, ¿no? Sientes ese llamado, ve y toma estas experiencias más profundas que estamos compartiendo. Son increíbles. Debe haber un link por ahí donde te puedes unir y uniéndote ya puedes tener la experiencia de la temporada más profunda, la temporada 1, la 2, la 4, and we already been sharing some files to download there so you can go even deeper in your experience. También hemos compartido unos archivos que te puedes descargar ahí. For example, one PDF that if you want to know a little bit more how this all it's happening. Por ejemplo, uno de los PDFs que estamos compartiendo, it has all the information of with all the maps. Tiene toda la información con todos los mapas of season 1, season 2, season 3. You see all of them. And I believe that helps also to know where we are, where we're going, because even though there are these seasons, it's not like Netflix that you have to go see season 1 and episode 1, 2, 3, 4. That's why it's multidimensional Netflix, cosmic Netflix, is because everything, all the seasons are happening at the same time. And with this PDF, you can see where we are, where we're going, where you want to be with us. Y entonces en este PDF, pues es una buena forma de seguir todo el recorrido de toda la serie, porque no es como la serie lineal de Netflix, donde tienes que ir pues, temporada 1, episodios por episodios y luego la siguiente, sino que es el Netflix multidimensional, el Netflix cósmico. Por lo tanto, estamos viviendo todas las temporadas al mismo tiempo, profundizando al mismo tiempo. Y con el PDF sabes dónde estamos, qué se ha activado, dónde vamos a activar todavía, dónde puedes unirte en cualquier momento. And what's happening as it's multidimensional, it's multi-layer. So by doing an activation of season 1, one disc, and then one pillar of season 3, then you're able to go deeper in season 4. And by doing season 4, one of the episodes, then you can go and go deeper in the one of the fields. So you see, they are all interlaced and allow us to go more profound and profound as much as you want. Y la belleza es exactamente como todo está entrelazado. Entonces, si vas y activas un disco de conciencia y luego vas y activas de la temporada 1 y luego vas a la temporada 3, activar un pilar de conciencia, te vas a dar cuenta que puedes entonces más profundamente activar en la temporada 4 un evento, y al activar el evento, entonces puedes regresar a un campo plasma. Entonces todo está entrelazado. La idea es, puedes ir
tan profundo como tú lo sientas, como tú quieras. You can co-create as much as you want, and as a small to the measure, you can join anytime. Because as Robert explained at the beginning, we're talking about quantumness. Y te puedes unir en todo momento porque ya sabes que es multidimensional, por lo tanto vivimos, como decía Robert al principio, en este estado cuántico. Yeah. And I'm so excited. Y a mí me emociona muchísimo, as you can see, como lo pueden ver. So, let me see. Oh, yeah, dice, sí, dice, I'm reading one by one, and all together, it's really like amazing. Hallucinating will be the the translation. Sí, es una expansión lumínica y amorosa. Absolutely. And this, did you like this activation we just did? ¿Les gustó esta activación que acabamos de hacer? I believe everybody was really, really into it. Yo siento que todos nos encantó nuevamente. So what we're going to do is you're going to have, like, for a couple of days, weeks, we'll see this link for you that you said today to be here. So with this link, you're going to be able to experience this activation, just the activation by itself, over and over and over. So your picture, as Robert was showing, could go bigger and bigger and bigger. Para ustedes que llegan y nos están viendo en este momento después, pero que están aquí con nosotros cuánticamente, vamos y a nuestra comunidad, vamos a compartirles un link que por lo pronto va a estar así más en privadito. Ya luego lo compartiremos en público, pero por lo pronto para ti que llegaste aquí, ya la puedes ir y la puedes escuchar una y otra vez y otra vez y otra vez, de tal manera que tu cuadro que nos enseñaba Robert crezca y crezca y crezca. So again, somewhere around, there's a link for you with this activation. And I say thank you to Pablo that's sharing those links. Y nuevamente, por ahí deben estar esas activaciones. Y le digo a Pablo nuevamente, gracias, porque siempre anda compartiendo todos los links. And a lot of times I'm just saying things, look, and then he didn't even know I was going to say it, and he runs. He's panicking. Y muchas veces ni siquiera le aviso que voy a decir algo, porque no lo sé con anterioridad, y entonces luego lo digo y anda corriendo para compartirlo. Yes. Yes. So I hope you've been enjoying we have been doing season 1, season 2, season 3, and season 4. We still have season 5. Hemos estado, por lo pronto, ya hemos compartido temporada 1, temporada 2, temporada 3 y temporada 4, reminding you that if something you feel, you can come and join us in the deeper experiences. Y recordándote que si es algo que sientes, vengas con nosotros a esta experiencia más profunda, where Robert is creating beautiful music for the legends of Umeteya, donde Robert está creando una música bellísima para las leyendas de Umeteya. Anything else, Robert, you want to say before we leave? No, but if they want to hear me playing, they
You have to be there on Saturday. I'm playing live. He's not in front of his piano. You have to say that. Dice que no tiene más que decir que si ¿quieres escuchar música? Pues vas a tener que venir a las más profundas porque ahorita no está enfrente de su piano. Yeah, do you want to know the secret? I feel much more comfortable when I'm at a piano, when it's there, because that for me, that's my way of speaking. Ajá. Dice que casi siempre siente más cómodo cuando está enfrente de un piano porque esa es su manera de expresarse. I remember, they might find this funny. As a teenager, whenever I met a girl. Cuando era teenager, quinceañero, adolescente, cuando conocía a una chica. My first thought in my mind was, oh my God, where's the piano? Su primer pensamiento siempre era, ¿dónde está un piano? ¿Dónde está un piano? And it wasn't that I wanted to show off that I could play. It wasn't that at all. A little bit. No, it wasn't that. Y no era que quería presumir de que podía tocar muy bien. Lily doesn't understand. If she answers that way, she doesn't understand. For me, that was my... Don't get so touchy. I know I'm joking with you. Yeah, but for me, that was my secure way of communicating. Dice que esta era su manera de comunicar. Y yo hice una bromita y no le gustó. Because for me, the music, I could say so much more than the words could say. Porque para él, la música pueden decir mucho más de lo que él puede decir. And that's why when Lily's telling a story, or when I'm there channeling with Lee Carroll, when he's bringing through Cryon, or Stargate with Prageet, and Alcazar's coming through, the music's there because the words are there, but the music can help the words to say so much more than what the words are. We think the words are saying. Y lo que hace entonces exactamente la música, ¿no? Cuando yo estoy contando la historia, cuando hace una canalización con Lee o con Stargate, lo que hace es que la música pueda ayudar que a esas palabras todavía se profundicen más y comuniquen aún más de las mismas palabras. So if the word, even love comes out, it's not the word love. When you add the music that represents what's behind that LOVE, it becomes... No, pues si hablamos, por ejemplo, de amor, y cuando vas detrás de lo que es AMOA, ahí está. But this is what it happens also with the light language when you combine them. Yeah. Pero esto también sucede exactamente con el lenguaje de luz. Because it's just frequency and consciousness. Porque solo es frecuencia y conciencia. And it's like the language of consciousness becomes also, it has the sound, it has the movement, it creates form, geometry, and the music bring these huge mathematical formulas that bring a lot of information from the universe and the multiverse. Wow. Es como si el lenguaje de conciencia pues tiene el sonido, tiene el movimiento, la luz, tiene forma con los códigos, y la música viene con unas fórmulas matemáticas tan profundas y tan amplias que ayuda a todo esto en su conjunto a comunicar mensajes del universo, del multiverso. So the music can actually help you go beyond what that word might represent as baggage for you. Así que la música podría exactamente ir a representar, a ir más allá de si a lo mejor esa palabra tiene un bagaje, tiene ya un peso, va. And this is why the consciousness language came. Well, yeah, because it want to go by the limitation. That, Lily. No? Yeah, I was just wanted to say, yeah, the consciousness language, or the light language, if you want to call it, doesn't have the baggage because you haven't heard those words before. Sí, por eso exactamente el lenguaje de conciencia, el lenguaje de luz,
como no tienen ninguna historia, no le hemos puesto ningún juicio, ¿no? Está ligerito. Yeah, and you haven't attached a 3D emotion to it. No, y no hay ninguna atadura emocional desde nuestro plano más 3D, no lineal. Yeah. And it's not lineal, right? Right. Like the music, y no es lineal. Right. Yeah, so that is what it makes what we say. It's really when we combine the light language and the music, then it's like boom. Cuando combinamos el lenguaje de conciencia, el lenguaje de luz y la música, hace boom. Yeah, and that's actually what the fifth season is actually all about. Y ahí es donde en la temporada 5 va a ser. So don't miss it. No spoilers for season 5 yet, Robert. Okay. No se pierdan la temporada 5, que no nos hagan un spoiler. Let's keep this then with this word, giving you a little bit of taste of the season 5. We'll say then goodbye for today. Dejándolos con picados para que vengan a la temporada 5, ya podemos decirles el día de hoy adiós. So thank you so much, each of you. And yes, see you very soon in the deeper experience or in the next Facebook YouTube Live Season 5. Nos vemos pronto en la experiencia más profunda o nos vemos en el próximo Facebook YouTube Live con la temporada 5. Yes, yes, So, yes. Good afternoon, bon après-midi, buenas tardes, good night to some. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que sea.